Hola hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, ¿Bien? hermana Kelly, muy bien. Que el Señor te ¿Congelados? bendiga en este tiempo. Sí, algo. Bueno, acá en Vilcún amanecimos con -5 grados bajo cero. Y ya a las 8:30 de la mañana teníamos unos gratos 4 bajo cero. Pero gracias a Dios por la leña, ¿cierto? Acá ya estamos con un fueguito calentito y agradecidos de Dios por su fidelidad, y espero, hermanos, que tanto ustedes que están conectados aquí en Zoom y las personas que se conectan en Facebook eh, se sientan, eh, se sientan alegres, se sientan bendecidos de poder estar hoy día reunidos, de tener la oportunidad de unirnos a pesar de las distancias. Para los adultos mayores siempre es difícil a veces esta época de invierno, y cuando hace frío a veces llegar al templo también les costaba, pero ahora estamos en la casa y yo sé que hay varios adultos mayores, incluyendo mis papis, que ven por Facebook porque les resulta más sencillo que usar Zoom. Entonces, eh, qué bueno que Dios nos da todas estas oportunidades para poder estar glorificando su nombre, que eso en el fondo es lo que buscamos aquí para reunirnos, glorificar su nombre. Así que, ¿qué les parece? Vamos a orar en esta mañana. Este es un culto misionero y vamos a darle gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, glorificamos tu nombre, Señor. Te agradecemos que tú estás con nosotros. Te agradecemos por cada hermano, hermana que se han conectado. Gracias, Señor, por los hermanos y las personas que se están conectando también a través de Facebook. Gracias, Señor, que tú has creado estas plataformas mucho antes que esta pandemia comenzara, para también darnos oportunidades a nosotros de seguir hablando de tu palabra. Muchas veces vemos todo lo negativo de las circunstancias, pero también tenemos que reconocer, Señor, que en el medio de toda adversidad, tú siempre le das una salida a tu pueblo, una esperanza, algo, Señor, una forma en la que nosotros también podemos glorificarte a ti y hacerte conocido a otros. Ayúdanos a ver esas oportunidades, Señor, para llevar una vida más alegre, más positiva, eh, con una perspectiva de eternidad. Y de esa forma también contagiar tu amor a otras personas. Bendecimos, Señor, tu nombre esta mañana y te pedimos que tu palabra y que las alabanzas, todo pueda ser en olor fragante a tu nombre, Señor. Lo único que queremos es honrar tu nombre hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me encanta la canción que pusieron hoy día, eso de la fe sencilla. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, una fe sencilla pero poderosa. Si el evangelio es eso, hermano, es poder, ¿verdad? Mire, les vamos a leer una porción de la Biblia. Hoy día, como culto misionero, eh, vamos a honrar y vamos a glorificar al Dios de la misión, hermano. Porque si nos enfocamos solamente en la misión, a veces podemos agotarnos, entristecernos. Tantas cosas que ocurren en el mundo esta semana, yo me las lloraba todas viendo las noticias, que lo que pasó en Miami con el edificio, que pasó acá, que pasó allá. El mundo entero, si uno mira alrededor, genera mucha ansiedad quizás, pero cuando miramos hacia Dios, ahí tenemos la claridad de que Él sigue siendo Dios, sigue en el trono y está en control. Por lo tanto, cuando pensamos en la misión, pensemos en el Dios de la misión, en el Dios de la misión. Y mire lo que dice la Biblia en el Salmo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Este ustedes se lo súper conocen, pero lo vamos a leer igual. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos
y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nadie se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Bueno, ahí sigue para adelante, pero vamos a leer hasta ahí. Qué maravilloso es este Dios, hermanos. Si pensamos en la grandeza de Dios y quiénes somos nosotros, realmente nos pone la perspectiva de cuánta misericordia Él ha tenido con nosotros, ¿verdad? Que un Dios tan grande pueda mirarnos a nosotros. Entonces, cuando pensemos en esta misión, reconozcamos quién es Dios y amemos y enfoquémonos en el Dios de la misión. De esa forma, Él siempre nos va a ayudar a, como mi papá era, vendía, bueno, antes que yo naciera, él trabajaba en la feria, vendía todos los productos de la feria, y usaba de estas pesas que hay que calibrarlas, ¿verdad? Porque como que se le va la onda, ¿verdad?, a las pesas antiguas. Bueno, hay que calibrarlas siempre para que pesen lo justo. Como mi papá era cristiano, siempre daba el peso justo. Entonces, así de esa manera nosotros tenemos que pedir al Dios al Señor que siempre nos calibre para que veamos y andemos en lo justo y nos enfoquemos en quién es Él, siempre en quién es Él. Y como estamos adorando a este Señor, le voy a pedir a Vicente, que está por ahí, en algún lugar. No sé, no lo veo aquí en mi pantalla pequeña. Pero si estás, Vicente, o estás con... Ah, ya, estás con Escobar. ¿Aló? Sí, ahí sí te escuchamos. Me teletransporté por ahí. Ah, ok, muy bien, muchas gracias, para que podamos tener un momento de alabanza. Ya. Démosle nomás. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser
desees y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Amén. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por guiarnos ahí en este momento de alabanza. En un ratito más los vamos a llamar, le vamos a pedir de nuevo que nos puedan acompañar. Y nuevamente saludamos a las personas que se están incorporando, ¿verdad? Que están conectándose a través de esta plataforma de Zoom y de Facebook. Estamos muy contentos de que puedan unirse a nosotros en esta mañana de alabanza, de oración, en este culto que nosotros le llamamos culto misionero, donde nos enfocamos a qué es lo que Dios está haciendo entre las naciones y lo que Dios va a hacer entre las naciones. Y le voy a pedir al hermano Samuel, que está por ahí, me dicen que está con mi hijita en la puerta queriendo entrar. Estoy en un búnker aquí, hermano, con los 4 allá. Hermano Samuel, si nos puede ayudar con los avisos, hay bastantes avisos, así que por favor. Hola hermanos, ¿me escuchan? Damos gracias a Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes esta mañana. Bendecir también a Kelly, que el Señor te bendiga. Te fortalezca tus huesitos con estos fríos. Y gracias por cada uno de los que están acá en Facebook y en Zoom. También a la familia Hernández, que una familia nueva que está con nosotros, que el Señor la bendiga. Bueno, los avisos son los siguientes. Tengo varios aquí. No sé si me falta, el pastor después me ayudará si hay alguno, pero uno de los importantes es, bueno, de todos son importantes, pero hay uno que empieza siempre muy temprano, que es el jardín de oración, ¿cierto? Amén. Son todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8:45. El pastor tiene una reflexión de algún salmo, y también ahí estamos orando por las distintas peticiones y gratitudes que están en nuestro medio, ¿cierto? Así que esa es muy importante. De madrugada, dice el Señor, buscarle de temprano me buscaré, dice entonces su palabra. Y es importante de temprano poder estar orando al Señor, ¿cierto? También hay uno que viene ya cerca, este próximo domingo, quiero darle bastante énfasis a la acción de gracias. La acción de gracias tiene algo muy específico, que por el cambio de techumbre de nuestro templo, ya se lleva más o menos casi terminado una ala, falta muy poco, esperamos orar también, hermanos, estemos orando por eso, para que el tiempo, estos días venga un veranito San Juan, ¿cómo se dice? Y podamos tener algunos días bonitos, para que se pueda ir concluyendo una etapa, que es un lado ya, después ya vendremos con la otra parte. Así que estemos orando especialmente, y este próximo domingo 4, en la acción de gracia. Los sobres están en la iglesia, pueden pasarlo a buscar en el templo, ahí pueden retirar sus sobres, si no, hacen los depósitos indicando que es la acción de gracia, ¿cierto? Ahí los puede ayudar tal vez Dani, ahí están las cuentas, tanto para promesa de fe como para las ofrendas, y dentro de donde dice diezmo y ofrenda, a esa cuenta corriente tendría que ir la acción de gracias. Y ahí usted coloca, indicar con detalle, dice a qué corresponde, y al correo, por favor, para que la hermana Lili pueda saber de qué persona, de qué hermano es la que está llegando esta acción de gracias. Amén. Ya nos quedan bastante pocos días. Tuvo un costo bastante alto esta techumbre, así que esperamos que el Señor nos bendiga y nos sorprenda, como Él siempre nos sorprende con sus bendiciones. Él tiene todas las riquezas del mundo. Nosotros podemos ver en nuestra patria cuántas riquezas tenemos en nuestro país, en el norte. Podemos tener cobre para mucho tiempo, litio. Entonces Dios nos sorprende con todas sus maravillas que Él tiene para con nosotros. Así que demos esta ofrenda con gratitud al Señor, ¿cierto? Como todas nuestras ofrendas deben ser con gratitud hacia la presencia de nuestro Dios. Pero esta es una ofrenda muy especial, que se hace comúnmente una vez o 2 veces al año, y es para algo específico, y este momento es para la techumbre de nuestro templo. Así que recuerden, por favor, pasar a buscar los sobres, están ahí en el templo, y si no, hace los depósitos y avisa y coloca ahí el detalle para qué es lo que es la ofrenda.
Muchas gracias, hermano. Lo siguiente también es, la UFA se reúne los días martes a las 15 horas, ¿cierto? Las hermanas se están reuniendo también, el pastor está con ellas, la pastora, y están también estudiando la palabra, las hermanas de la UFA, a las 15 horas el día martes. La Academia Bíblica tiene 2 horarios, de 10:30 de la mañana, hay cursos, y también a las 20 horas está la otra parte de la Academia Bíblica en la tarde, ¿cierto? A las 20 horas también. Se llama Academia Bíblica Integral. Estamos ahí en un trabajo integral con las familias, con la iglesia en general, ¿cierto? El aposento alto es el día viernes a las 21 horas, ¿cierto, pastor? A las 21 horas nos volvemos a reunir porque ya esta semana pasada damos gracias a Dios porque se hizo ese aposento familiar, ¿cierto? Que fue de lunes a viernes, y el sábado algo especial también, que estén mandando sus fotos para que el pastor ahí haga el álbum y lo pueda despachar también, para que lo tengamos ahí como algo hermoso que pudimos hacer esta semana del 21 al 26, que fue la semana del aposento familiar, que fue muy bendecida. Estamos alegres también por la respuesta a través de las oraciones que estábamos haciendo, ¿cierto? Por la sobrina de la hermana Eliana. Así que estamos contentos y sigamos orando, hermano. Unas cosas importantes, el tener la comunión con Dios permanente, tanto en sus devocionales personales, y en sus devocionales personales, como yo les decía también el día viernes, que podamos seguir orando por la hija de nuestra hermana Lisbeth, para que el Señor pueda hacer la obra por completo en su vida. Así que en la oración tenemos varias instancias para orar, pero también están las oraciones personales de cada uno, donde dice: Señor, cierra la puerta, y en los secretos orarás, y el Señor en el público te hará ver las maravillas que Él va a responder. La escuela americana también tiene su horario de 10:20, perdón, a 11 de la mañana los días domingos. También todos los niños invitados de 10:20 a 11 de la mañana. Y un culto similar a este, que hoy día es un culto especial, ¿cierto? A través de lo que es la misión. Y ese culto es de 11 en adelante. El Señor sabe cuándo va a terminar, pero de 11 en adelante es el culto dominical, ¿cierto? Cada domingo estamos teniendo estos cultos especiales. También los jóvenes se reúnen el día sábado a las 20 horas, ¿de tiempo el horario? Jóvenes 20 horas, también se reúnen ellos ahí cada sábado. También los ministerios de liderazgo, 2 veces al mes, ¿cierto, pastor? Cada 15 días se están reuniendo los liderazgos en la mañana, 20-30 horas, los días sábados, para también ir viendo los detalles, ir viendo los avances y en qué lo hemos quedado tal vez estancados. Y ahí estamos con también esos dos veces al mes también trabajando, igual que los matrimonios también tienen cultos 2 veces al mes. Ahí también van a estar avisando sus horarios y los sábados que corresponden, para que también los matrimonios se puedan congregar también a alabar al Señor. Así que esos serían los avisos, y estemos orando, como le digo, para que sigamos adelante. También estuvimos conversando algo de pasadita con el pastor ayer, y es importante, hermanos, que oren por la iglesia de Niagara. Hay algunos conflictos, ahí tenemos que ir a solucionarlos junto al directorio, así que para que estén orando todos ustedes, por favor, para que cuando vayamos el Espíritu Santo ya tenga el terreno más o menos listo para poder conversar aquellos temas, ¿cierto? El Espíritu Santo es el único que puede convencer y redarguir a las personas para que puedan entender los propósitos del Señor, ¿cierto? Que todo lo que tenemos solamente es de Dios, no es de nosotros, somos administradores que Dios ha pasado en nuestras vidas. Así que esperemos que los hermanos del campo y las dificultades que tenemos puedan entender que el Señor es el dueño de todas las cosas. Así que gracias, hermano, y eso sería. Si se me queda algún aviso, el pastor lo recordará, yo creo, al final. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Samuel. Muchas gracias. Justamente ahora vamos a tener un tiempo de oración. En parte por lo que usted mencionaba, yo tengo aquí anotadito, me mandaron por interno. Dice: vamos a orar por los hermanos de varones para que pronto tengamos la autorización del servicio de salud y poder abrir la iglesia en el sector. Pero esto es mucho más que abrir un templo, hermanos. Como dice el hermano Samuel, tenemos que todos orar por la iglesia, que son las personas. Está de más decir todo lo que ocurre en nuestra Araucanía, ¿cierto? Con el tema mapuche, y por lo general la gente se piensa, bueno, hay terrorismo, y bueno, póngale el nombre que quiera. Pero nuestra responsabilidad como iglesia no es poner nombres, nuestra responsabilidad como iglesia es equipar a la iglesia para que siga siendo fuerte y pueda hacer un impacto. La gente de mapuche tiene este nombre del guerrero que es el Weichafe, y nosotros con unos hermanos de otro sector, digamos,
ellas siempre oraban y decían, bueno, si estamos en guerra espiritual, tenemos que creer que Dios nos ha dado la autoridad, pero tenemos que ser esos weichafes de oración y personas que van a realmente interceder y van a estar presentando el evangelio. Personalmente soy una convencida que la única manera que toda la tensión y el conflicto mapuche que le pusieron los medios de comunicación se acabe es por medio de una iglesia mapuche que sea fuerte, capaz de impactar. Si la iglesia mapuche crece, se fortalece, ellos van a poder ser un impacto en su sector. Y las personas mapuches que por lo general tienen que ver las cosas para poder creer, van a ver el poder de Dios y van a rendirse ante él. Como el hermano Antonio de Cusaco, ¿se acuerdan? El testimonio, nuestro hermano ya partió con el Señor, pero el hermano Antonio estaba tan enfermo. Fue a la Machi, le cobraron no sé cuánto, no pasó nada. Fue al médico a Temuco, no pasó nada, pasó por todos los doctores. Y una de las personas allá le dijeron que había un pastor evangélico que estaba ahí cerca de la iglesia, fue el pastor Manrique, con la hermana Elizabeth. Fueron a orar por el hermano Antonio. ¿Qué pasó? El hermano Antonio se sanó. Y ese día el hermano Antonio nos contaba a nosotros cuando estábamos allá, que él era el que llevaba la bandera. El pueblo mapuche tiene distintos tipos de ceremonias. Y es un honor el que guía arriba del caballo, lleva una bandera. En un círculo al medio tienen su rewe, que es la parte ceremonial. Y él guiaba. Y oraban hacia allá donde estaba a los distintos nehuen y cosas que tienen. Y oraba hacia allá al espíritu, digamos, de la montaña, al espíritu de esto. Y él decía en su testimonio, nuestro hermano Antonio, ya no tengo que orar más al espíritu que está en el monte. Ya no tengo que orar más, me emociono porque ya no está con nosotros, pero lo amamos tanto, hermano Antonio. Ya no tengo que orar más al espíritu del monte, no tengo que orar más al espíritu del bosque. Ahora oro al Dios que creó el monte, ahora oro al Dios que creó la montaña, porque yo sé que Él es el poderoso. Y ese fue el testimonio del evangelio, hermano. Entonces, antes de que nosotros nos apresuremos a juzgar, hagámonos responsables de que nosotros llevemos el evangelio y equipemos a la gente bien para que puedan presentar el evangelio, no nuestra forma de entender el evangelio, pero el evangelio puro. Así que bueno, oremos por los hermanos de varones. Me cayó el aire. Oremos también, como dice el hermano Samuel, por un buen tiempo para poder culminar el techo, la techumbre de la iglesia acá en Temuco, que es importante, hermanos. Si vamos a recibir gente cuando se pueda, la idea es que no estén mojados adentro del templo, ¿cierto? Entonces tenemos que orar y por la seguridad de los maestros y por la acción de gracias y bueno, y por todas las peticiones. Me alegro mucho de ver aquí esta familia Fernández, yo los veía durante la semana que nos conectamos. Si nosotros estamos congelados, me imagino que ustedes están súper congelados, porque cambio de clima tremendo. Así que bueno, han podido. Buenos días. Bueno, sí, estamos aquí conectados gracias al pastor Mauricio, que lo conocíamos hace algún tiempo y tuvimos la oportunidad de reunirnos hace unos días atrás con él y nos hizo la invitación y bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. En el nombre de Dios. Congelado sí, pero bien abrigado. Ay, sí. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y se puedan sentir bienvenidos en este grupo de hermanos aquí. Cuando se está fuera del país se necesita esa sensación de que uno es bien recibido en un lugar, ¿cierto? Así que queremos que ustedes puedan sentir eso. Hermanos, aquí alguien escribió en el chat, si me dan un momentito voy a leer. Dice, les pido oración por mi esposo Daniel Valdés. Que le toca ir constantemente a su trabajo a estos lugares conflictivos. Su esposo es carabinero, ¿verdad? Está con licencia porque se quemó su mano derecha con una lacrimógena. Wow. Gracias a Dios está bien y recuperándose, y esto no pasó a mayores. El papá de Carlito, Danielito, sí, su oficial de carabineros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos un hermano carabinero y que está constantemente involucrándose en estos sectores. ¿Saben qué, hermanos? Somos nosotros como iglesia llamados a ser pacificadores.
y llevar el evangelio, que es poder. No tomar bando, sino amar. Porque la única manera que este conflicto acabe es que Dios haga su obra. Así que vamos a orar. Le voy a pedir a hermana Ruth, no sé si me alcanzó a escuchar de todos los puntos que yo decía por los hermanos de varones de Cusaco. Vamos a orar por la autorización del servicio de salud para poder abrir el templo, por el tema de la techumbre, por la acción de gracias. Bueno, el jardín de oración, el programa de oración que durante toda la mañana comienza el próximo lunes, y por el hermano Daniel Valdés, ¿verdad? Sí, que él también está en esos sectores. ¿Nos puede dirigir a un tiempo de intercesión, hermana Ruth? Amén, mi hermana Kelly, amén. Buenos días, los saludo en el amor del Señor. Amén. Entonces oramos, hermano. Soberano y fiel Dios, te damos gracias, Padre amado, primeramente porque nos has regalado un nuevo día, Señor, por tu gracia y tu gran misericordia y por tu gran bondad que hoy nos tienes, Señor, en pie, Padre querido. Señor, hoy nos reunimos, Señor amado, para Señor, interceder por nuestros hermanos, Padre querido. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro fiel y verdadero Jesucristo, el único que intercede por nosotros, el único, santo, 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 santo y digno de ser alabado. Mi fiel Dios, tú mejor que nadie conoces cada uno de nuestros corazones, Señor, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Señor, y hoy te rogamos, como pueblo tuyo, Señor, como tu iglesia, Señor, por la iglesia del campo, Señor. No solamente por la de Ñagra y todo, sino que por todas las iglesias del campo. Especialmente también por esta región, Señor, por esta 9ª región. Tú conoces, Señor, tú conoces cada uno de los corazones, Padre amado. Y te rogamos, y te suplicamos, Señor, y te imploramos, por tu grande amor, ten misericordia de nuestros hermanos mapuches, Señor. Solo tú puedes, Señor. Solo tú puedes derribar muros, Señor. Solo tú puedes, Señor. Solo tú puedes, Padre querido, terminar con estos conflictos, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, guarda a tus hijos del mal, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, levántate en poder y autoridad como tú eres, Señor, en cada uno de ellos, Señor, y en todo tu pueblo, Señor. Te ruego, toca corazones, Señor, hijos tuyos, que en espíritu y en verdad te sirven, te aman, Señor, para el campo, Señor. Te ruego, Señor, que nos pongamos a la brecha, Señor, que no veamos algo tan lejano, Señor, porque son nuestros hermanos, Señor. Hay mucho pueblo tuyo, Señor, alrededor. Te rogamos, Señor, que nos pongamos a la brecha, Señor, que los tengamos cada día, y no solamente en la oración, sino también en hechos, Padre querido. Por eso te ruego, aumentanos la fe, Señor, para no solamente, Señor, estar orando, sino también haciendo, Señor. Que tu palabra sea activada en cada uno de nosotros, para no centrarnos en nosotros mismos, sino en el prójimo, Señor, en nuestros hermanos, sobre todo aquel que está sufriendo, que está necesitado, Señor, de ti, Padre amado. Renueva, fortalece a tu iglesia, Padre querido, y entrónate, Señor, en cada hogar. Te lo ruego, mi fiel Dios. Te lo suplico, Padre eterno, sé con tu pueblo mapuche y sé con todo tu pueblo, mi Dios amado. Así también te ruego, mi fiel Dios, por este hermano carabinero, Señor. Sé guardándolo, sé protegiéndolo, sé librándolo de todo mal, Señor. Ayúdalo, mi fiel Dios,
Líbralo. Líbralo de todas acechanzas del enemigo, Señor. Y guárdalo, Padre querido. Ayúdalo, mi fiel Dios. Te lo ruego y te lo suplico, Padre querido. Así también te ruego, Señor, por cada hermano que está, Señor, enfermo, Señor, ya sea de COVID o no de COVID, Señor. Tenemos a nuestra hermanita Mariela, tenemos a nuestra hermana Emilia, tenemos a nuestra hermana Angélica y cuántas hermanas más, Señor, que sobre todo en este tiempo, Señor, sufren mucho de dolores, Señor, de huesos, Señor. Pero tú eres nuestro Dios sanador, Señor. Tú eres nuestro Dios amoroso, misericordioso, el cual no se complace en la maldad, sino en la justicia, en la verdad. Te ruego por cada una de ellas, Padre querido. Solo basta con que digas tu palabra y tus hijas serán sanas, mi Señor, y tus hijos. Te ruego por una sanidad por cada una de ellas. Y te ruego, Señor, por una sanidad espiritual, Señor, en cada uno de tu pueblo. Padre querido, solo tú, solo tu amor, solo tu misericordia, solo tu gracia y tu poder, Señor, puede ser en cada uno de nosotros, Señor. Derribando muros y fortalezas, Señor, de contienda, de celo, de vanidad, de orgullo, de vanagloria, Señor. Y seamos un pueblo, Señor, que te adore, que te honre y glorifique tu nombre cada día, papá. Ayúdanos, Señor, a no tenerte por tardanza, sino, Señor, que tú estás a las puertas, Señor. Despierta, despierta tu iglesia, Señor, y podamos ver, Señor, podamos ver la necesidad de nuestros hermanos, Señor. Entrónate, Señor, entrónate en el campo, Señor, con tus hijos, Señor, y ayúdales, Padre amado, reconociéndote que tú estás con ellos, Señor, que tú no lo dejarás ni lo desampararás, Padre querido, poniéndole el escudo, Señor. Te lo ruego, Padre querido. Si alguna petición se me ha olvidado, tú le conoces, Padre amado. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos como un cuerpo. Cada día a estar más cerca de ti. Cada día a buscarte mientras pueda ser hallado y a no tenerte por tardanza, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor. Bendice. Bendice a tu iglesia. Bendice cada ministerio. Bendice, Señor, a tu pueblo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro amado, fiel y verdadero, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Ay, sí. Muchas gracias, hermana Ruth. Amén. Gracias por Se me este olvidó tiempo. alguna petición, mi hermana, le pido disculpas, pero Está bien, no hay ningún problema porque todos escuchamos, entonces nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros es continuar orando esta semana, ¿verdad? Así que amén. gracias, hermana Ruth, muchas gracias. Amén. Les voy a leer algo muy rapidito aquí, hermanos, de un hermano nuestro, pero que falleció hace mucho tiempo. Se llama Oswald Chambers. Él era un predicador, un evangelista escocés. Nació a finales del 1800 y por allá al principio de 1900 hizo su ministerio con un movimiento que le llamaban el movimiento de la santidad. Él predicaba por todas partes y escribió tantas cosas, pero luego que murió las personas que lo conocían compilaron sus escritos y los transformaron en libro y en este que se llama En pos de lo supremo, es uno de los libros más famosos que él tiene, pero le voy a leer un pedacito muy cortito, dice: cuidado con todo aquello que compita con tu lealtad para con el Señor Jesucristo. El mayor competidor por la verdadera devoción a Jesús es el servicio que hacemos para Él. Es más fácil servir
que derramar nuestras vidas totalmente para Él. El objetivo del llamamiento de Dios es su satisfacción, no simplemente que hagamos algo por Él. No somos enviados a librar la batalla para Dios, sino a ser usados por Dios en sus batallas. ¿Nos consagramos más al servicio cristiano que al mismo Jesucristo? Bueno, esto me hace pensar mucho, porque realmente a veces podemos, pensando que hoy nuestro culto misionero, ¿verdad? La necesidad es tanta que a veces podemos enfocarnos mucho en la necesidad, pero nuestra primera devoción, Dios. Tenemos que servir al Dios de la misión primero, hermano. Yo no voy a predicar porque ahora viene nuestro pastor Tapia en un ratito a predicar, pero los animo a eso, a meditar un poquito en esto. Y bueno, le voy a pedir a Vicente, que está ahí con Escobar. Se me perdieron de nuevo. Y pantalla pequeñita, así que no veo todo. Que nos puedan guiar en otra alabanza. Y luego de esta alabanza que vamos a cantar, le voy a pedir, Pastor Mauricio, que por favor pueda usted, luego de la alabanza, presentar a nuestro pastor invitado, Jorge Tapia, que está hoy con nosotros, y hacer, ¿cierto?, el link para que luego venga la predicación. Sí. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Perfecto. Muchas gracias, mis hermanos, por este tiempo de alabanza. Damos gracias a Dios en este día porque la verdad que esta es ya la conclusión de una semana muy bendecida. Hemos sido realmente como iglesia bendecidos al tener una semana de aposento familiar, cerca de 45 personas. Uno ve 45 cámaras, ¿ya? Pero también sabe que detrás de cada pantalla hay 1, 2, 3, 4, hay una familia. Así es que veíamos 30 cámaras, 35 cámaras por Zoom y 15, 20 cámaras por Facebook. Así es que damos gracias a Dios por este tiempo. Sin lugar a duda, como familia hemos sido bendecidos. Y hay un pequeño video. Ayer pedimos el día sábado una actividad especial, una cena, un almuerzo, una actividad afuera. Y la verdad es que muy pocos se animaron, pero con los pocos allí hicimos una pequeña muestra de lo que significó la conclusión de un aposento familiar de la semana. Yo espero en el Señor que en el segundo semestre sean muchos más, porque yo creo que muchos no se atrevieron a lo mejor a mandar una fotografía, pero confiamos en que sí pudieron hacer de ayer sábado una actividad especial. Así que le voy a pedir a Dani que muestre ese video. ¿Se dieron cuenta? Vimos algunas pizzas, algunos completos, algunos sushi, unos estofados, unas salidas al campo. Así es que hubieron varias familias que cumplieron con el objetivo del día sábado. Así es que damos gracias a Dios por ese tiempo. Sin lugar a duda, como les decía, es un tiempo donde la familia está siendo fortalecida. Y eso queremos como iglesia, que nuestras familias puedan ser fortalecidas, que volvamos a los tiempos de oración en familia. Y como decía bien mi hermana Kiri y mi hermano Samuel, comenzamos de nuevo esta semana de jardín de oración, pero comenzamos del día martes, ¿ya? Desde el día martes, miércoles, jueves y viernes. Y la semana siguiente nos vamos a unir a 2 semanas de oración del plan que tiene la Iglesia Nacional. Por lo tanto, vamos a estar con la Iglesia Nacional desde las 8 de la mañana, 8:45 también,
con un programa de oración a nivel nacional desde Arica a Punta Arenas. Así que como iglesia nos vamos a conectar y a unir a ese programa. Y en esta hora yo quiero presentarles a un pastor visita que está con nosotros, el pastor Jorge Tapia, que participa en el equipo pastoral de la iglesia Dinamarca. Que el Señor te bendiga, pastor Jorge. Nos conocimos ya ahí trabajando juntos en equipo. Tiene una hermosa familia. Y antes que entres de lleno, pastor, a la predicación, te voy a dar unas palabras de saludo y quiero hacerte una pregunta después. Unas dos preguntas. Así es que saludan a la iglesia mientras tanto. Bueno, primero que nada, saludarlos a cada uno de ustedes. Me da alegría ver a la iglesia, mi iglesia también, porque si bien estamos en distintos lugares geográficos, nosotros trabajamos en Dinamarca, somos aliancistas, así que ustedes son mi familia, son mis hermanos que están trabajando en el sector de campo deportivo y me uno al trabajo de ustedes también, y me da alegría ver esas fotos del aposento familiar, muy divertidas, y una gallina y un gato. Yo no sé si esa familia se habrá comido aquello, pero entendí que estaban mostrando sus comidas, pero lo encontré muy simpático. Así que Dios los bendiga y un gusto conocerlos. Bien, pues. Jorge, tú estás dentro de un proyecto misionero, ¿ya? Y en este tiempo, en un tiempo de pandemia, cuéntanos un poquitito, ¿cómo va ese proyecto misionero junto a tu familia? Bueno, ya el proyecto está terminado, lo tiene que aprobar la Junta Ejecutiva ahora en el segundo semestre, y preparándonos como familia, emocionalmente, asumiendo que se va a producir una separación importante en cuanto a lo familiar. Eh, Nosotros tenemos una familia muy aclanada por parte de mi esposa, y que eso también se ha influenciado que mi familia también pueda, por parte mía, sea también un poco más cercana. Yo vengo de un contexto no cristiano evangélico, vengo de una familia católica. Por lo tanto, la cercanía familiar no es tanto como la de mi esposa, pero estamos de alguna manera despidiéndonos ya porque probablemente vamos a partir en mayo del próximo año ya a vivir por 3 años a un proyecto que van a ser 10 años prácticamente. Entonces creo que esta etapa de aprovechar a los papás, de compartir con los hermanos, mi hermana, mi cuñado, creo que lo estamos aprovechando al máximo. Y bueno, esperando que cuando sea el día de salir no sea tan doloroso y, y que Dios nos pueda consolar para encontrarnos con una nueva familia allá en España. Eso, pastor. Perfecto. ¿Qué crees tú que es relevante o importante la iglesia detrás de un llamado? ¿En qué puede influir? Es fundamental, Pastor Mauricio, porque los proyectos no son personales. Esto no es un proyecto mío ni de mi esposa. Este es un proyecto de la iglesia. Eh, la iglesia ve la necesidad de que en España pueda llegar el evangelio. eh, y parece contradictorio porque España es uno de los países más católicos que existe, por lo menos en Europa, y en su época en el mundo, después de Roma. Eh, pero la iglesia ve una necesidad de que el evangelio pueda llegar a transformar las vidas y que no sea ese evangelio nominal, ese evangelio que pertenezco a una religión, pero no vivo o experimento la fe. Entonces, la iglesia es fundamental porque la iglesia es la que envía, la iglesia es la que apoya en oración. La iglesia es quien se extiende hacia esos lugares. Nosotros somos una familia, pero nosotros vamos como iglesia chilena a poder compartir las buenas nuevas allá en España, en Europa. Por eso la iglesia es un rol principal. Como dije, la misión, la obra misionera no es de nosotros, es de la iglesia.
Y nosotros vamos en obediencia porque la iglesia nos eligió a nosotros. Esto es súper importante que lo sepan. Nosotros tenemos un corazón misionero, pero a nosotros nos eligió la iglesia, a nosotros nos invitó la iglesia. Nosotros no vinimos a proponer un proyecto, sino que la iglesia vio en nosotros cualidades y habilidades y eligió que nosotros pudiéramos ir allá. Y nosotros quedamos sorprendidos y contentos porque esa confianza que delega la iglesia para nosotros es importante. Y también vamos contentos porque creemos que no solamente la iglesia de Dinamarca, porque ustedes también son parte de esto. Somos una iglesia nacional. Nosotros pensamos siempre en la iglesia fraccionada, la del sector de Campo Partido, la de Dinamarca, los de Temuco Poniente. Siempre estamos pensando así. Pero en definitiva este proyecto es de la iglesia nacional y más aún de la iglesia de Cristo. Entonces todos, o sea, ustedes también se ven involucrados allá, son parte también de este proyecto. Eso, pastor. Perfecto, muchas gracias pastor, que el Señor te bendiga. Iglesia, oramos en esta hora para que el Señor también pueda hablar a través de su Hijo. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por la vida y la persona de tu Hijo Jorge en esta hora, quien llevará tu palabra. Bendícele, que tu Espíritu Santo sea allí obrando grandemente como ya hasta aquí lo ha hecho, Señor, sin lugar a dudas, al preparar este tema, este mensaje, ya Él ha sido bendecido y queremos, Padre, tener esa bendición de parte de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento para que esta palabra, Señor, pueda tener cabida no tan solamente en nuestro corazón, sino también en nuestra mente. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, Pastor Jorge. Puedes hacer uso de la palabra. Gracias, pastor Mauricio. Y bueno, los saludo nuevamente a la familia Fernández, que son de Venezuela. Los veo bastante heridos. Dios los bendiga, porque yo siento frío, ya siendo chileno, y yo siento mucho frío. Me imagino ustedes, pobrecitos, nuestros hermanos venezolanos. Dios les dé mucho amor también en esta iglesia y calor. Muy bien, no sé si puedo compartir pantalla, Pastor Mauricio, si me dan la opción. Sí, sí puedo. Bien, bueno, Pastor Mauricio ya me hizo unas preguntas con respecto a lo que es España. Yo les voy a contar en forma muy breve un poquito la necesidad eh, de lo que está pasando en España con un pequeño gráfico, ¿ya? Nosotros le llamamos a este proyecto de España un país para amar, porque para poder llegar y renunciar nosotros como familia a muchas cosas, comodidades que teníamos acá en nuestro país, nuestra vida, nuestra familia, y abrazar quizás una nación distinta, eh, debe existir amor por esa nación. Así que así le colocamos el proyecto. España, un país para amar. Bien, y quiero mostrarles una gráfica muy básica para que ustedes se hagan una idea un poco de, de lo que de alguna manera está pasando hoy día en España. Muy bien, chuta, no alcanzo a leer arriba, pero bueno, esperen un segundo. Ahí sí. Muy bien, voy a sacar esto de aquí porque no alcanzo a leer. Ahí lo voy a dejar. Dice, un dato interesante que nos ayuda a entender lo que está pasando en España con el cristianismo católico es que el que entrega el Centro de Investigaciones Sociológicas de España y dice lo siguiente, ¿ya? El catolicismo es tradicionalmente la confesión más numerosa en España, según los datos recopilados a diciembre de 2020. Un 58% de la población de España se considera católica, pero solo un 18,3% se considera un católico practicante y un 40,3% se considera un católico no practicante. Un 38,5% no profesa ninguna religión y un 2,9% son creyentes de otras religiones. Entonces, hay una gran misión porque en algún momento España fue un 90% católico, ya ha disminuido prácticamente en un 30%, y eso es para la religión caótico, catastrófico, que su religión disminuya en un 30%. Ahora, los católicos tienen una base del cristianismo, ¿ya? Sin embargo, nosotros entendemos que es un cristianismo sincretista, donde se mezcla
costumbres, se mezclan tradiciones, en fin. Y por lo tanto el catolicismo de alguna manera es un cristianismo que se ha distorsionado del cristianismo bíblico. Pero si ustedes se dan cuenta que en España hay un 2,9 o un 3% de otras religiones. Y si ustedes miran la gráfica, aquí no se ve ningún nombre de evangélicos ni protestantes, porque los protestantes y los evangélicos en España son marginales, en el sentido que son un pequeño número. Y en otras religiones encontramos a la religión del Islam, las religiones orientales, los mormones, los testigos de Jehová, y una infinidad de otras religiones que están dentro de ese 3%. Por lo tanto, nosotros como iglesia creemos que podemos ser un aporte para poder plantar en el futuro una iglesia cristiana evangélica en España, pero con un modelo europeo. ¿Por qué hablo de un modelo europeo? Porque hoy día la Alianza Cristiana Misionera está presente en España, principalmente en Madrid y en Barcelona, y otras también denominaciones evangélicas, pero están compuestas de latinos, ¿ya? Y de migrantes de África y también del Asia. Por lo tanto, los españoles son realmente duros, como se dice, y, y la cantidad de españoles es mínima que participa dentro de las iglesias evangélicas. Em, por lo tanto, nosotros vamos a ir a trabajar con mi esposa y mi hijita a una ciudad que se llama, o sea, vamos a la ciudad de Madrid, pero un lugar que se llama Tres Cantos, donde hay un proyecto para alcanzar españoles, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que hacer el proceso de culturización, de aprender todo lo que es ser un español, ¿ya? No queremos plantar una iglesia latinoamericana ya, como ya existe, sino que queremos alcanzar españoles. Y para que ellos vamos a tener que asumir su cultura, ¿ya? Aprender de su cultura, sus costumbres, y creo que es un trabajo importante que nos va a tocar hacer durante los primeros 3 años. Y desde ahí, ya con una cosmovisión española, poder entender de qué forma podemos alcanzar a los españoles. Bien, de forma sucinta, esto es lo que vamos a hacer allá, y yo quiero pedirles directamente que nos apoyen en oración. Mi nombre es Jorge Tapia, mi esposa Ángela Espinosa, mi hija Abigail, y deseamos que Dios nos prospere allá y que ustedes puedan orar por nosotros siempre, porque este proyecto no es solamente de la Iglesia Dinamarca, sino que también un proyecto de la Iglesia Nacional, ¿ya? Así que también cuando ya partamos el próximo año, les vamos a mandar cartas informativas contando cómo estamos y cómo va avanzando la obra. Muy bien, eso es con respecto al proyecto misionero, y gracias por la oportunidad. Ahora vamos a la enseñanza bíblica, que también tiene un enfoque misionero, y le he colocado por título en la misión de Dios, tensión y restauración, ¿ya? Esto se encuentra en Hechos 15:36 hasta el 6:5. Entonces, el título es La misión de Dios, tensión y restauración. Vamos al texto bíblico. Dice así. Hechos 15, al 36 al 16:5. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después
llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que les guardasen. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bien, voy a hacer una breve oración y voy a pasar a explicar el texto bíblico. Padre Santo, gracias por esta tremenda bendición de compartir con mis hermanos de la Cuarta Iglesia. Gracias por permitir conocerlos y porque ellos quieren escuchar hoy día tu palabra. Señor, permite que esta sea edificante, que sea consoladora, que sea sanadora. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú puedas hablar a través de tu palabra y bendecir a cada uno de mis hermanos. Hoy día tú obres poderosamente a través de este medio y hoy día podamos ser bendecidos con tu palabra y tu presencia. Muchas gracias, Señor. Oro con alegría y gratitud en mi corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, querida familia, hermanos, lo que acabamos de leer es una porción de lo que pasó en el equipo misionero, ¿ya? Un conflicto, en resumidas palabras, un conflicto que vivió Pablo y Bernabé. No olvidar que Bernabé era el mentor de Pablo. Interesante aquello que Bernabé fue el único que tuvo la valentía y la paciencia de acompañar a Pablo, porque cuando Pablo se convirtió, ninguno de los discípulos o los apóstoles querían acompañarlo porque le tenían miedo. No olvidar que Pablo era un perseguidor de la iglesia y, y ahora que se había convertido, nadie le creía, ¿ya? Pensaban que era una estrategia ahí como para seguir persiguiendo a la iglesia. Pero Dios colocó a Bernabé con un corazón pastoral para sujetarlo, para acompañarlo, para enseñarle, ¿ya? El evangelio, capacitarlo, entrenarlo, ¿ya? Y en una reunión que tuvieron, si no me equivoco, en Antioquía, en un culto, el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé, los apartó para que fueran a hacer la evangelización a las iglesias de la región de Asia, del Asia Menor. Entonces ellos salieron como misioneros, podríamos decir, el primer viaje misionero de Pablo junto a Bernabé a evangelizar a las sinagogas judías principalmente y luego a los gentiles, ¿ya? No olvidar que los judíos también estaban dispersos en distintas partes del Asia Menor y ahí fueron en este caso, Bernabé y Pablo a discipular a los judíos, siempre iban primero a las sinagogas y luego seguían evangelizando a los gentiles. No olvidar que la palabra gentil se refiere a todos los que no son judíos de alguna manera, y así lo describe la Biblia, el texto, que pueden ser de distintas nacionalidades, ¿ya? Bien, entonces como introducción puedo decir lo siguiente. Para que pudiera haber una comunión sincera entre los cristianos de origen judío y gentil, tendría que haber una cierta sensibilidad hacia los escrúpulos judíos por parte de los gentiles. Por tanto, el consumo de alimentos prohibidos por la ley eran cuestiones muy serias, ¿ya? ¿Por qué coloco esto? Porque quizás no se relaciona con lo que acabo de leer, pero esto está en el versículo anterior. Pablo y Bernabé hacen su segundo viaje misionero para llevar un acuerdo que el concilio de Jerusalén había tomado, ¿ya? Pablo en su primer viaje misionero evangelizó a muchos gentiles y muchos se convirtieron, pero un grupo de judíos cristianos fueron a esas iglesias y quisieron colocarles nuevamente las tradiciones judías, ¿ya? Entonces Pablo entra en una discusión con esos cristianos judíos
Y les dice, pero ¿cómo? Si ellos no son judíos, ellos son gentiles, no pueden guardar las tradiciones que ustedes como judíos tienen. Ellos tienen otra cultura, tienen otras tradiciones, y ustedes no pueden venir a imponer la cultura y la tradición judía. Entonces se armó un conflicto, para variar, en la iglesia del primer siglo, y se hizo un concilio con los apóstoles, ¿ya? Y Pablo, con todo lo que había sucedido en su primer viaje misionero con Bernabé, y los apóstoles estuvieron de acuerdo y confirmaron el trabajo de Pablo con Bernabé, y se expuso el problema, y los judíos dijeron, bueno, nosotros entendemos que a los gentiles no podemos colocar en nuestras tradiciones, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que beber, cómo tenemos que vestirnos, los días que tenemos que guardar, ¿cierto? Nuestras leyes y tradiciones no se las podemos imponer, pero sí queremos pedirles a Pablo y a Bernabé y a sus discípulos que tengan 4 prohibiciones a los gentiles solamente, 4, no más, ¿ya? Entonces, las prohibiciones, perdón, las prohibiciones que la iglesia de Jerusalén, donde estaba Pedro y los apóstoles, le hicieron a la iglesia gentil eran 4, ¿ya? Y estas 4 prohibiciones, en el segundo viaje misionero, Pablo fue a entregarlos a las iglesias que ya habían visitado en el primer viaje, para explicarle que ya no tienen o no se sientan mal porque no tienen que guardar las tradiciones judías, sino que vivan como gentiles, vivan su propia cultura y vivan el evangelio como se les ha presentado, ¿ya? Entonces Pablo y Bernabé salen en el segundo misionero con estas prohibiciones. Yo se las voy a colocar como un antecedente. La primera prohibición para los gentiles y para nosotros, ¿ya? Para nosotros que somos gentiles, gentiles chilenos, los apóstoles prohibieron, la primera prohibición se refiere a no comer ningún alimento que se hubiera ofrecido o sacrificado a los ídolos. Había una costumbre en los pueblos gentiles de sacrificar un animal o matar un animal y se ofrecía a un ídolo, ¿ya? Y después esa carne se vendía, se comercializaba, pero era algo cultural. Entonces, los judíos prohibieron que la iglesia gentil comiera alimento que hubiese sido ofrecido o sacrificado a los ídolos, ¿ya? Esa fue la primera prohibición. La segunda prohibición es la de abstenerse de beber sangre, ¿ya? Para el judío, el tema de la sangre era muy importante porque en la sangre se encuentra la vida. Y las culturas gentiles comían la sangre, la comían cocida o cruda, como nosotros los chilenos. No sé si alguno de ustedes comió alguna vez ñache. Yo cuando niño me dieron de comer eso y comí prietas muchas veces, ¿ya? Entonces la segunda prohibición que se le hace a la iglesia gentil es abstenerse de beber sangre, ¿ya? La tercera es que era abstenerse de comer carne de animal ahogado, ¿ya? Si algún animal moría ahogado, es decir, no moría desangrado, no se podía comer esa carne. Y cuarto, es la prohibición de fornicación o inmoralidad sexual, ¿ya? Que era muy practicada en los pueblos gentiles, la prostitución y en fin, todo aquello. Entonces esas son las 4 prohibiciones que la iglesia o el concilio de Jerusalén le hace a la iglesia gentil. Cabe señalar aquí algo muy importante, es que no aparece guardar el día sábado, ¿ya? Porque aquí hay mucha discusión que algunos dicen, no, es que hay que guardar el día sábado porque la iglesia apostólica guardaba el día sábado. No, pero para los gentiles no, ¿ya? Este es un dato súper interesante, un dato histórico, bíblico, que la iglesia o el concilio de Jerusalén no le pide a la iglesia gentil que guarden el día sábado porque ellos no son judíos, ¿ya? Son gentiles. Y como tradición, la iglesia del primer siglo guardó el día domingo, porque el día domingo resucitó Jesucristo, y el día domingo, como era el primer día de la semana para el pueblo judío, se reunían para hacer los cultos, ¿ya? Entonces ahí también hay un argumento que muchas veces que hay denominaciones que obligan a guardar el día sábado, porque si no guardas el día sábado, estás en pecado, ¿ya? Pero el texto trae claridad a aquello. Muy bien, continuemos. Vamos al desarrollo entonces yo lo que leí. Entonces, Bernabé
se separa de Pablo y comienza su segundo viaje misionero. Tras el concilio de Jerusalén, Pablo le dijo a Bernabé que quería volver a visitar las iglesias que habían establecido durante su primer viaje misionero. Ya lo mencioné. Y esas visitas eran con tales de estas prohibiciones que había impuesto o por acuerdo apostólico habían pedido a las iglesias gentiles que guardaran. Cuando se habló de visitar nuevamente las iglesias establecidas, Pablo no estuvo de acuerdo con la sugerencia de que les acompañara Marcos, el primo de Bernabé. Eso está en Colosenses 4:10, porque los había abandonado en Panfilia, ¿ya? Entonces Pablo se disgustó. No quiero a Marcos en el equipo misionero, ¿ya? Entonces Bernabé queda sorprendido ahí, pero ¿cómo, Pablo? Si Marcos es un buen elemento. No, no lo quiero porque él nos abandonó, ¿ya? Podemos ver que Pablo era un poco enérgico, sanguíneo, directo, ¿ya? Y no lo quiso aceptar en el segundo viaje a las iglesias. Es triste que el equipo se disolviera por el conflicto suscitado, ¿ah? Aquí el equipo se disolvió, es decir, Pablo y Bernabé, Pablo y su mentor, ¿ya? Su pastor que era Bernabé, tuvieron que dividirse por este conflicto. Muy bien, a pesar de la debilidad humana, la soberanía de Dios se revela en el desarrollo de sus propósitos, puesto que ahora son dos los equipos que van a salir al campo de labor, y el área del primer viaje misionero se divide entre Pablo y Bernabé. Este último se dirige a Chipre, natal con Marcos, eso está en Hechos 15:39, mientras que Pablo toma a Silas y viaja vía Siria y Cilicia a la Galacia meridional, ¿ya? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que en los santos, entre Pablo y Bernabé, estos grandes hombres de Dios también tenían tensiones y conflictos y no podían llegar a acuerdos, ¿ya? Y ahí se refleja la debilidad humana de estos siervos de Dios. Pero bueno, en la gracia soberana de Dios, de algo quizás para nosotros que es negativo y triste, Dios saca algo bueno. O sea, ahora no hay un solo equipo misionero, hay dos equipos misioneros trabajando. Interesante que yo, ¿eh? Muy bien. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Es alentador descubrir que más adelante Pablo y Bernabé parecen haber trabajado juntos de nuevo. En 1 Corintios 9:6, Colosenses 4:10, vemos nuevamente a Bernabé y Pablo trabajando en la obra. Y que Pablo no solo había llegado a apreciar a Marcos, sino que a depender de él hasta el punto de reclamar su presencia a su lado hacia el final de su vida. Eso está en 2 Timoteo 4:11, en Colosenses 4:10 y en Filemón 1:24. Ya. Para los lectores bíblicos se van a dar cuenta que nuevamente Pablo y Bernabé se reconcilian, al parecer, porque en los otros textos aparecen trabajando juntos. Y lo más lindo es que Marcos aparece en la vida final como compañero de milicia de Pablo. Es decir, Pablo, cuando se enojó con Marcos y no lo quiso en el equipo, después Pablo, cuando ya estaba en sus últimos días, estaba con Marcos. Marcos lo estaba acompañando. Eso es precioso, porque nos da a entender que podemos tener conflictos como creyentes, podemos tener miradas distintas, pueden haber errores, puede haber pecado, pero todo aquello se puede restaurar cuando el Señor mueve nuestros corazones a perdonar y a seguir amando a nuestros hermanos que se han equivocado, ¿ya? Este es un lindo ejemplo de la Escritura. Ahora Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, describe el viaje de Pablo y cuenta que en Listra, el joven Timoteo, de buena reputación y ascendencia mitad judía y mitad gentil, se convierte en el último miembro del equipo, ¿ya? Entonces, ahora Timoteo se integra al equipo de Pablo, ¿ya? Para seguir la obra misionera, la evangelización del Asia. Es interesante ver que Pablo solicita a Timoteo que se circuncide. Al parecer Pablo contradice el acuerdo del concilio de Jerusalén, pero no es así. Lo que Pablo hace es que Timoteo gane gracia ante los judíos que pretendía evangelizar. No olvidar que Timoteo era medio judío y su madre era judía, pero su padre era griego, ¿ya? Entonces, ya Timoteo adulto
se tiene que circuncidar para que sea aceptado por los judíos, ¿ya? Y como era descendiente de una madre judía, podía hacerlo, o sea, tenía linaje del pacto de Abraham, ¿ya? Entonces, por eso se circuncida a Timoteo, y Timoteo, al estar circuncidado, le era más fácil llegar a las familias judías para compartir la fe, ¿ya? Entonces Timoteo hizo un sacrificio muy grande al circuncidarse ya adulto, ¿ya? Pero todo con la intención de poder alcanzar al otro, de poder acercarse, de poder identificarse, como diría el Evangelio o los Evangelios, encarnarse en la cultura del otro, ¿ya? Así como lo hizo Jesús. Jesús se encarnó en nuestra cultura, en nuestras tradiciones. Jesús se hizo hombre para alcanzarnos. ¿Qué ejemplo supremo? Es decir, que cuando nosotros vamos como misioneros o como evangelistas, primero debemos conocer la cultura para luego encarnarnos, obviamente figurativamente, y saber cómo piensan, cómo viven, ¿cierto? Y hacernos uno de ellos. Y este es un principio para la obra misionera y para la evangelización, el identificarse con el otro. Así que las iglesias, dice el texto bíblico, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, ¿ya? El crecimiento de la iglesia, según el relato de los hechos, aumentaba cada día, ¿ya? Y a pesar de que habían conflictos, miradas distintas, opiniones distintas, pero Dios en su soberanía no detenía su obra, sino que la obra continuaba. Muy bien, eso es el desarrollo del texto bíblico. Yo ahora voy a compartir con ustedes unas reflexiones contemporáneas, tratar de aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Y yo le coloqué un mensaje para hoy, y que en esta mañana quisiera sacar 3 reflexiones donde el texto mismo nos guía, ¿ya? Voy a sacar reflexiones contemporáneas basadas en el texto bíblico para no perderme y hablar otra cosa que no sea del texto de la palabra, ¿ya? Entonces aquí les presento las reflexiones que voy a hacer. Primero, la resolución de conflictos. La segunda reflexión es mirar sobre los errores de las personas. Y la tercera reflexión es aceptando el dolor, ¿ya? Y aquí voy a dejar de compartir la pantalla porque los quiero mirar. ¿Ya? Los quiero mirar o ustedes me puedan ver, ¿ya? Para hacer estas reflexiones, porque aquí creo que voy a ser un poquito más cercano y no van a ver una imagen. Y los que tienen sus cámaras apagadas me pueden ver, ¿ya? Me pueden ver ahí. Entonces, en base al desarrollo del texto, yo quiero hacer unas reflexiones que nos pueden ayudar en el desarrollo de nuestra vida y en el desarrollo de nuestra iglesia. En la primera reflexión, disculpe, la primera reflexión, yo lo coloqué la resolución de conflictos, ¿ya? Qué interesante aquello. Si la vida no tuviera conflictos, no sería vida, ¿ya? Hay conflictos en el matrimonio, hay conflictos en el trabajo, hay conflictos en las relaciones humanas, hay conflictos en el gobierno, en toda base humana hay conflictos. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, con miradas distintas, con formaciones distintas, con culturas distintas, y tenemos miradas distintas. Muy bien. Entonces, aunque es cierto que el pasaje bíblico que vemos no pretende dar excusas a las contiendas, es interesante que el texto lo demuestra así. Se pelearon, Pablo y Bernabé se pelearon y se separaron. Así lo dice el texto, ¿ya? Es importante saber que muchas veces los desacuerdos que podemos tener, y el texto nos da el ejemplo, terminan amigablemente. Y eso significa madurez. Yo puedo tener una mirada distinta en mi familia, yo puedo tener una mirada distinta, incluso puedo tener un conflicto acalorado en mi trabajo, una discusión, ¿cierto? Pero yo como cristiano tengo un principio, y ese principio tiene que ser que yo termine ese conflicto, ese diálogo, terminando de forma amistosa. Ese principio no lo podemos perder, ¿ya? Siempre tenemos que terminar de una forma amigable, aunque quizás la discusión haya sido acalorada y que tenga que pasar un día, 2 días, ya, una semana. Bueno, algunos se demoran un mes,
¿ya? Algunos se demoran un mes en que se les pase el enojo, ¿ya? Pero esa situación o ese conflicto debe terminar amigablemente. Ese es el principio cristiano. Y Pablo y Bernabé nos dan ese ejemplo, ¿ya? Ellos continuaron trabajando en la obra del Señor juntos. Muy bien, el texto, queridos hermanos, nos da esperanza, pues, ¿ya? Pablo y Bernabé nos dan esperanza, porque ellos siguen trabajando juntos a pesar de la acalorada discusión que tuvieron por Marcos. Así que debemos tener cuidado de no hacer o no decir nada durante los momentos de mayor tensión. ¿Sabe qué? Como chilenos, cuando nosotros decimos nos picamos o nos enojamos, a veces decimos palabras que chuta, después me arrepiento de haberlas dicho. ¿Por qué dije esto? Sin filtro, no usé el filtro, no usé la sabiduría. Mis emociones me dominaron. No debía haber dicho eso porque ofendí a mi hermano, ofendí a mi pastor, ofendí a mi familia. Oiga, ¿cuántas veces nos ha pasado en las discusiones familiares? En las discusiones familiares se dan cosas muy particulares. ¿Sabe por qué? Porque en la familia uno ama a sus seres queridos. Entonces, esta emoción del amor pasa inmediatamente a este acaloramiento quizás del fervor y de decir cosas por las emociones, porque el amor se mezcla con el enojo. Entonces hay un amor, pero a veces digo cosas que no debería decir. ¿Cuántas veces yo he tenido que pedir perdón a mi esposa? Porque muchas veces he usado en discusiones, como por ejemplo, oye, deja la ropa en el... Esto es algo muy cotidiano, pero así se generan los conflictos. De cosas muy sencillas. Deja la ropa en el colgador, porque ahí yo la saco después y la lavo. Y yo, el desordenado, la tiro por cualquier lado, así medio descuidado, medio disperso, dejo ropa en una pieza, en otra pieza. Entonces mi esposa va y ve eso y me dice, pero ¿cuántas veces te he dicho que dejes la ropa aquí? Este es el lugar de la ropa sucia. Y yo digo, ya, sí, no hay problema, lo voy a hacer. No, pero es que siempre me dicen lo mismo. Bueno, ¿y qué importa? Le respondo, ¿y qué importa si dejan la ropa donde sea? Después la recogemos y la... No, pero es que no es así. Y ahí empieza la discusión. Y ahí empieza a acalorarse. Y ahí uno empieza a subirle la bilirrubina, como se dice, y salen las palabras hirientes. Y ahí mi esposa se hiere, se pica y tira de nuevo palabras hirientes. Y yo me pico, me hiero y empiezan las discusiones. Pero de repente decimos, oye, pero si nosotros somos cristianos, somos cristianos evangélicos, no podemos estar en esta situación. Y ahí tenemos que, aparece la palabra, perdóname, perdóname, no quise decir esa palabra. Pero también es importante que el otro diga, te perdono, porque uno puede pedir la disculpa, puede decir, perdóname, pero el otro tiene que recibirla y su corazón también tiene que dejar el orgullo, es decir, ¿sabes qué? Te perdono y me reconcilio contigo y seguimos siendo familia. ¿Ya? Yo veo hartos que se están riendo, que pareciera que estoy describiendo algo que ha pasado en algún momento de su vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces la palabra nos enseña que efectivamente podemos tener conflictos, queridos hermanos. Eso no lo podemos negar. Los santos de Dios lo tuvieron. Pero nosotros tenemos que terminar nuestros conflictos con una resolución final amistosa. Cuando las personas se sienten dolidas y desilusionadas, hacen muchas veces afirmaciones públicas que luego son difíciles de olvidar. Puesto que Dios está por encima de los problemas, siempre podemos vivir con la esperanza de la resolución, ¿ya? Muchas veces hemos dicho palabras, como dije, que no quisimos decir porque las emociones nos embargaron. Y a veces, chuto, ¿cómo arreglo esto? Bueno, el arreglo es ir y a pedir perdón. Y el que se le pide perdón, tiene que perdonar, porque eso nos enseña Jesús. Muy bien. Entonces, puesto que Dios está por encima de los problemas, siempre podemos vivir con la esperanza de la resolución. Esta esperanza nos permitirá mirar más allá del dolor, al día en que gozaremos en una relación restaurada. Por tanto, siempre es mejor contar con la ayuda de otras personas menos implicadas emocionalmente en el conflicto
y que puedan guiarnos. Su distancia de la situación les permite ver las cosas con mayor claridad y aconsejarnos para que actuemos de manera sabia. ¿Ya? Me tocó como pastor enfrentar una situación de una familia que se había dividido por temas básicos cotidianos y el hijo se fue de la casa. Y había un dolor tan grande en el papá que lloraba ese padre, lloraba y su mamá lloraba porque se habían enfrascado en una discusión. El problema era que sus emociones entre padre e hijo, cuando se ponían a conversar, afloraban tanto que no podían controlarse en el diálogo de la reconciliación. Entonces me pidieron a mí que yo pudiera ser el mediador. Así que yo me tuve que preparar y tuve que ir a esta reunión familiar donde estaban el papá, el hijo, los hermanos, la mamá. Y yo tenía que ser el mediador cuando yo dije, ya, ahora la oportunidad al padre para que pueda expresarse y decir lo que siente, y el hijo va a quedar ahí esperando para que ahí después el hijo pueda. Bueno, esta reunión la preparamos anticipadamente, porque el deseo del hijo y del papá era la reconciliación, pero no podían porque sus emociones muchas veces lo dificultaban. Ellos lo único que querían era reconciliarse, pero cuando lo comunicaban, al final quedaban peor. Entonces, ¿qué pasó? Una persona externa podía manejar y decir, ya, pare, no se me pierda el tema, esto es lo que nos une, esto es lo que tenemos que sanar. ¿Y qué pasó? Pudimos hacer una reunión, gracias a Dios, sin dificultades, terminamos la reunión el papá abrazándose con el hijo y los dos lloraban emocionados porque parece que era una familia con muchas emociones externas, comunicaban con mucha pasión todas las cosas. Y gracias a Dios, tan feliz y contento día, el hijo volvió a casa, el papá ahora haciendo su vida normal, todo se reconcilió. Pero muchas veces tiene que haber una mirada externa, porque a veces nos acaloramos y a veces cometimos errores cuando queremos, todos queremos solucionar los problemas, pero a veces tiene que haber alguien que guíe aquello con sabiduría. Bueno, y eso fue lo que le pasó también al apóstol, a Bernabé y a Pablo. Muy bien, la segunda reflexión es mirar sobre los errores de las personas. En el caso de Bernabé, este se arriesgó en apoyar a Marcos. ¿Ya? Es importante, si ustedes se fijan en el texto, Bernabé se quedó con Marcos y Pablo se quedó con Silas y el equipo se separó. Entonces, a pesar de la negativa de Pablo, Bernabé se queda con Marcos. Pero su fe en Marcos no podía superar sus debilidades que generó este joven una esperanza que trajo frutos inesperados a la obra de Dios. ¿Sabe qué pasó con Marcos cuando fue joven y abandonó el equipo? Bernabé lo tomó como buen pastor y empezó a trabajar en él. Probablemente Pablo dijo, no, este es un muchacho conflictivo, Marco no puede soportar la obra misionera, en fin, probablemente algo pasó que Pablo dijo, renuncio, me voy, no sigo más con este avance misionero, no continuó. Pero Bernabé fue paciente, lo tomó, lo acompañó. ¿Y sabes qué pasó con Marco? Marco se transformó en el escritor del Evangelio de San Marcos. Marco fundó una iglesia en Alejandría. Y Marco fue el compañero en la vida final de Pablo. Es decir, que el error de Marco en esa situación, en ese momento, quizás era irreparable. Pero hubo alguien que tuvo visión y dijo, yo confío en este muchacho. Y este muchacho quizás ahora se equivocó, pero puede ser alguien importante en la obra de Dios. Y así fue. Marco se transformó en un personaje que todos ahora mencionamos. Pero Marco también cometió errores. Y nosotros debemos mirar sobre esos errores. No podemos juzgar a las personas por sus errores y condenarlos eternamente. No. Esas personas se pueden transformar en grandes siervos de Dios. Debemos mirar sobre los errores, como lo hizo Bernabé y como Pablo después lo hizo. Porque Pablo en sus últimos días tuvo como compañero a Marcos. Imagínense cómo se amaron,
aquellos que tuvieron un conflicto inicial, ahora se estaban amando rotundamente porque los unía la obra de Dios. Muy bien. Qué lindo aquello cuando nosotros podemos ver sobre los errores. Cuando yo, hermanos, en mi humanidad yo siempre he juzgado anticipadamente y después siento vergüenza cuando veo a aquellos que juzgué anticipadamente, los veo en la obra del Señor y lindos siervos de Dios, lindas personas en las manos de Dios. Entonces, aprendamos del texto bíblico que siempre debe estar la restauración. La tensión no la podemos evitar, siempre va a estar, siempre va a estar. Pero la restauración también siempre debe estar. Debe haber una actitud nuestra para restaurar. Muy bien, y la tercera reflexión es aceptando el dolor. Para que Timoteo tuviera éxito en su servicio de pastorear a los judíos, tuvo que someterse a la circuncisión. Este fue el dolor que hubo de asumir para identificarse con aquellos a los que iba a amar. Cuando queremos servir a los demás, debemos muchas veces someternos a situaciones que provocarán dolor y aflicción. Pero aquí es donde aparece el fruto del amor. ¿Saben qué? El servicio en la iglesia tiene que estar marcado por el amor, pero también tiene que estar marcado por la abnegación. Yo tengo que servir a mi iglesia, a mi prójimo, no para agradarme a mí mismo, no para satisfacer mi propia naturaleza o sentir que yo estoy haciendo o me siento bien en la iglesia. Muchas veces nosotros servimos en la iglesia sintiéndonos incómodos, pero ¿sabes qué? Lo hacemos por amor, porque el amor debe superar nuestro ego. El amor, la descripción del amor que hace Pablo de verdad nos debe motivar para nuestro servicio. Pablo dice que la vida sin amor es una campana que suena. Las actitudes o las acciones que yo hago o las grandes obras que yo pueda hacer en la vida y si las hago sin amor, no valen de nada. Entonces, si yo estoy en una comunidad cristiana, mi motivo de estar en esa comunidad cristiana debe ser el amor. Y si tengo que, de alguna manera, negarme o sufrir o estar en aflicción por esa comunidad que yo he elegido servir, debo estar ahí por amor y muchas veces con aflicción. Timoteo tuvo que circuncidarse, tuvo que haber un cambio de paradigma en su mente, tuvo que empezar a comprender y a estudiar la cultura de su madre. Él no era un judío, su padre era griego, la influencia que él tenía era griega, pero también judía. Pero él tuvo que aprender a conocer a los judíos. Él tuvo que aprender cómo comen, cómo viven los judíos, qué comen los judíos. Y probablemente Timoteo no solamente se circuncidó, sino que también aprendió a comer la comida de los judíos, a abstenerse quizás de comidas que él disfrutaba, de ya no comerlas porque quería ser parte de la comunidad judía, porque amaba, o mejor dicho, Dios amaba esa comunidad y Dios estaba usando a Timoteo para alcanzar a los judíos que estaban en las regiones de Asia. El ser misionero nos invita a renunciar, a dejar las cosas que más amamos, porque Dios coloca un nuevo amor en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos con mi esposa que vamos a dejar a mis suegros, de hecho yo estoy aquí en la casa de mis suegros porque ellos nos están cuidando a nuestra hija. La pregunta va a ser, cuando estemos en España, ¿quién nos va a cuidar la hija? ¿Quién nos va a contener? Pero estamos orando para que Dios coloque esas lindas personas, esos hijos de Dios que están allá en Europa, que nos van a recibir como sus propios hijos, como sus propios hermanos.
Esperamos en Dios encontrarnos con una nueva familia. Quizás que no vamos a tener el vínculo sanguíneo, pero sí va a estar el vínculo de Cristo, el vínculo del amor, el que me hace sentir en familia. Yo siempre digo esto, queridos hermanos, yo quizás a ustedes lo estoy viendo por primera vez en mi vida, pero el vínculo que yo tengo con Cristo y el vínculo que usted tiene con Cristo es mucho mayor que yo tuviera un vínculo sanguíneo con usted. El vínculo con Cristo es mucho mayor que el vínculo sanguíneo. Por lo tanto, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi familia, porque tenemos el mismo Padre Celestial. Y lo más lindo es que vamos a vivir eternamente, o sea, ustedes van a seguir siendo mis hermanos eternamente, y si no tengo la posibilidad de compartir con ustedes, tomar un café, jugar a la pelota, comer un rico asado, lo vamos a hacer en la eternidad. Por lo tanto, servir en la comunidad también se hace con dolor y se hace con aflicción, pero lo hacemos por amor. Porque esto es lo que nos motiva, esto es lo que Cristo reveló y enseñó. Pablo escribió en Corintios, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni vanidoso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Querida familia, que esta sea la motivación de nuestra vida para pertenecer al cuerpo de Cristo. Este amor que lo soporta todo, que lo disculpa todo, que mira sobre los errores de nuestros hermanos para poder estar en unidad y vivir bajo los propósitos de Dios. En una sociedad donde las personas son alérgicas al dolor, estas cosas son muy difíciles. Y muchas veces en la iglesia nosotros tenemos que servir con dolor, porque el amor está sobre aquello. Debemos servir con aflicción, con tristeza, con pena. ¿Cuántos de ustedes hoy día han ingresado quizás a esta reunión con una angustia, con una pena? Pero el amor está sobre aquello. Yo estoy aquí, estoy viéndolos a ustedes porque los amo y porque el amor me motiva a hacer grandes sacrificios, grandes esfuerzos para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La mayoría de las personas desean eludir el dolor, pero nosotros debiéramos asumirlas voluntariamente para poder dar un fruto realmente perdurable. Un fruto realmente perdurable. Querida familia, que la iglesia cuarta, el fruto del amor, sea el fruto que todos podamos ver y que ese amor se derrame en todo ese sector para sus vecinos, para los extranjeros. Ya se está viendo un fruto ahí con unos hermanos venezolanos que encontraron una nueva familia. Sigan en ese amor. Sigan llamando con la voz del amor, que perdona, que lo soporta todo, que mira sobre los errores. Muchas gracias, querida familia, por darse el tiempo de escuchar. Y quiero invitarlos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta linda oportunidad de estar con mi familia, con tus hijos, y permitirme esta gran honra de poder compartir tu palabra. Señor, oramos en el inicio para que esta palabra sea sanadora, para que esta palabra sea reconciliadora, esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda escribir en nuestros corazones, Señor, esto que hemos aprendido en esta mañana, que vamos a tener tensión, que vamos a tener conflicto, pero debemos terminar amigablemente, que debemos aprender a soportarnos,
que debemos aprender a mirar sobre nuestros errores y permanecer en la unidad. Sigue bendiciendo nuestras vidas como iglesia y sigue restaurando en esta mañana los corazones de mis hermanos, que muchos probablemente están con tristeza y angustia en su corazón, pero en esta mañana tú traigas ese amor que supera aquello, que supera aquella pena, y que piensa, Señor, en el otro, en amar y hacer feliz al otro, porque ahí realmente nosotros somos felices, porque estamos practicando el amor que tú nos enseñaste, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Padre, porque tú nos bendices y porque tu palabra es pertinente en estos tiempos. Oro con acción de gracias en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, querida familia. Gracias, Pastor Mauricio, por este tiempo, que lo he disfrutado mucho. Así que eso. Gracias, Pastor. Gracias, Iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias a usted, Pastor Jorge. Vamos a estar orando por su familia. Sabemos que el Señor va a proveer de esas personas que les van a acompañar. Él siempre lo hace. Él es quien entiende mejor cómo se siente no vivir en el mismo país de uno y estar teniendo que ajustarse a tantos cambios. Al principio a veces cuesta, pero después uno puede ver la gracia de Dios por medio de personas que quizá uno nunca se imaginó que lo iban a acompañar. Así es que vamos a estar orando por ustedes y gracias por compartir la palabra. Bueno, acá yo no tengo nada más que decir, Pastor Mauricio, no sé si hay algo más que agregar, y si no, podríamos ir cerrando con una oración este culto. Sí, agradecer al Pastor Jorge por esta palabra, sin lugar a dudas, muy pertinente en este tiempo en el cual estamos viviendo, no solamente como iglesia, sino también como sociedad. Vemos una sociedad tan fracturada, vemos una sociedad tan enajenada de Dios y bueno, muy clara la palabra. Muchas gracias, Pastor Jorge, un gran abrazo. Y por mi parte, simplemente animarnos a comenzar una nueva semana. Mañana es un feriado. Y por eso vamos a tomar desde el día martes el tema del jardín de oración. Y nuevamente agradecer a la familia de la Cuarta Iglesia por este tiempo que pudimos compartir la semana pasada, los aposentos familiares, y esto ya se viene el segundo semestre en octubre, noviembre, ahí vamos a tomar en consideración. Así es que eso, por mi parte, hermana Kelly, muchas gracias por este tiempo y ahí tú termina este espacio. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces. Vamos a orar y vamos a seguir meditando en su palabra esta semana y no dejemos de conectarnos los unos con los otros, mandar un mensajito ahí a un hermano, saber cómo está. Siempre es bueno mantener el contacto, orar, de alguna forma, no desconectarnos, ¿sí? Y por Vilcún recién está saliendo el sol. Por eso estaba así. Recién. Ojalá que ya hayamos subido al menos a 1 grado por ahora. Oramos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y nosotros no somos quienes necesitamos mirarte, Señor, obedecerte y poner las cosas en perspectiva de reino. Ayúdanos siempre, Señor, a entender que nuestra mente tiene que estar sujeta a Cristo. Nuestras palabras tienen que obedecer a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Que cuando te hemos llamado a ti, hemos confesado que tú eres nuestro Salvador, también hemos confesado que eres el Señor, que eres el dueño de nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que hacemos, lo que decimos debe, Señor, someterse de alguna forma también a lo que tú esperas y a lo que te da la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu palabra tan clara. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener corazones pacificadores, a tener corazones que buscan honrarte, que reconocen el conflicto, como dijo aquí el pastor Jorge, que no lo minimizan, que no lo ignoran, sino que se ponen vulnerables delante de ti para ser instrumentos de paz, instrumentos de gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres a quien le debemos todo honor. Tú eres el Dios de la misión.
Y por tanto, Señor, tú nos ayudas a cumplir la misión a la que nos llamaste, si es que mantenemos nuestros ojos en ti y te honramos a ti. Te damos todo honor y gloria en este día y entregamos el resto de la semana. Bendice a cada uno de los hermanos en sus labores, en su salud, a los hermanos, a los adultos mayores, guárdalos, Señor, a los niños también, con todos estos fríos, que no se nos enfermen los hermanos en la congregación, y que tu mano poderosa, Señor, tus ángeles estén con nosotros, rodeándonos y guiándonos hacia toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, hermanos, para todos, que estén súper bien y que Dios me los bendiga.